Omar Barbosa puede hacer uso de la tribuna de oradores. Señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. La legitimidad de un gobernante, en este caso el presidente de la República, se analiza, se evalúa de acuerdo a dos factores determinantes. En primer lugar, vamos a hablar de la legitimidad en el desempeño. Y en segundo lugar, de la legitimidad de origen. En cuanto a la legitimidad de desempeño del presidente Nicolás Maduro, evidentemente que es un presidente ilegítimo, y eso lo demuestra la crisis alimentaria, la crisis de salud, la crisis de seguridad y la destrucción de la economía. La gestión económica de este gobierno, que despilfarró por corrupción o por ineptitud los miles de millones de dólares que le ingresaron cuando el barril de petróleo estaba sobre $100, se expresa muy claramente en la tragedia que hoy vive el pueblo venezolano trabajador. Su salario lo recibe en bolívares cuya capacidad adquisitiva ha sido destruida por la política del Banco Central de Venezuela, que la ha convertido este gobierno en un instituto que se ha convertido en una imprenta de billetes sin respaldo, que lo que ha hecho es meterle combustible a la inflación, y hoy el venezolano gana su salario en bolívares y tiene el costo de vida en dólares. Y estamos, por supuesto, en el peor de los mundos. No tenemos comida porque destruimos la producción nacional, y no tenemos dólares porque los despilfarraron o se los robaron. De tal manera que evidentemente este no es un presidente legítimo, sino ilegítimo por su desempeño. Y en segundo lugar, en cuanto a la legitimidad de origen, voy a pedirle con la venia de la presidencia al señor secretario que nos lea el artículo 5 de la Constitución. Proceda, ciudadano secretario, a la lectura solicitada por el diputado Barbosa. Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidas. Esto, presidente. Es decir, de acuerdo a la Constitución, la legitimidad de los poderes públicos, de los poderes del Estado, dependen de la soberanía popular, del pueblo ejerciendo el voto. Y resulta que este presidente, que tuvo su legitimidad de origen por la elección del pueblo venezolano, hoy se ha convertido en un presidente que perdió la legitimidad de origen por violar la Constitución y por impedir que el pueblo, en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución, haga el uso del derecho al voto para legitimar a los poderes del Estado, a los poderes públicos. El primer deber constitucional del presidente de la República, de acuerdo al 236 de la Constitución, es cumplir la Constitución y las leyes y hacerla cumplir. Y resulta que, como el presidente Maduro y los poderes que controlan decidieron
desconocer la voluntad popular que se expresó el 6 de diciembre del 2015, decidieron desconocer a los venezolanos, a los millones de venezolanos que eligieron a esta Asamblea Nacional, que es el único poder público legitimado por la voluntad popular en ejercicio en estos momentos, y empezaron por nombrar los jueces express, que algunos llaman jueces rocola, porque cantan de acuerdo a lo que le metan, para que desconozcan a esta Asamblea Nacional que representa al pueblo de Venezuela. Continuaron entonces, luego de nombrar esos jueces, quitándole la condición de diputado con una medida cautelar a 3 diputados de Amazonas para impedir que la voluntad del pueblo se cumpliera, que fuera de darnos las 2/3 partes en esta Asamblea Nacional. Luego se hizo aprobar, violando la Constitución, una ley de emergencia económica que se la otorgó su bufete privado, la Sala Constitucional, arrogándose atribuciones o competencias de facultades de control político y legislativa. Luego continuó violando la Constitución de tal manera que hizo que la Sala Constitucional le aprobara en contra de la letra de la Constitución un presupuesto que por supuesto no está aprobado porque es inconstitucional, y de esa manera seguir haciendo lo que en el fondo quieren, que es administrar los recursos públicos sin control constitucional. Es muy importante que el pueblo de Venezuela sepa que la razón principal por la que se ataca a esta Asamblea Nacional, por la que se le da instrucciones a esos magistrados express para que le quiten sus competencias, es porque quieren darle legitimidad, porque quieren darle impunidad a la corrupción grandísima que ha ocurrido en Venezuela con los dineros públicos. Y para poder seguir raspando la olla sin control constitucional, decidieron desconocer las facultades constitucionales de esta Asamblea Nacional. Es para apoyar la corrupción, es para darle garantía de impunidad a los corruptos que se decidió a través de la Sala Constitucional desconocer la competencia de esta Asamblea Nacional electa por el pueblo. Pero el artículo 6 de la Constitución establece también que los mandatos son revocables. Y el artículo 72 establece la manera de revocar el mandato del presidente de la República. De tal manera que no es cierto que de manera automática el presidente Maduro fue electo para que ejerza la presidencia por 6 años. No es así. De acuerdo a la Constitución del 99, ese es un mandato revocable. Y nosotros, ejerciendo ese derecho constitucional, convocamos el referéndum revocatorio de acuerdo al artículo 72. Ahora bien, ¿qué pasó? Prefabricaron pruebas, como quiera que los que iban a firmar para apoyar el revocatorio eran actos públicos en la calle. Era muy fácil empezar a armar la trampa presentando firmas de fallecidos o de X personas para después decir que fuimos nosotros. La ministra Valero presentó en una rueda de prensa a todos los presos que firmaron la solicitud de referéndum, que por supuesto los obligaron a firmar. Pero está tan claro que era una operación truculenta, que fue una operación tramposa, que 5, 6, 7 jueces penales incompetentes en materia electoral decidieron el mismo día, a la misma hora, lo mismo, sin competencia para anular una elección, que había que anular el proceso a través de una medida cautelar como consecuencia de una decisión orientada por los líderes oficialistas, que se parecía más a una organización para delinquir entre supuestos jueces y políticos para burlar la voluntad popular que estaba exigiendo
es revocatorio de acuerdo a la Constitución. Eso es lo que pasó, pero lo peor de todo es que el Consejo Nacional Electoral toma esas decisiones de jueces incompetentes, de activistas políticos dirigidos por los gobernadores del PSUV como fundamento para suspender el revocatorio. Confirmó entonces el Consejo Nacional Electoral que se convirtió definitivamente en la casa del truco en contra de la voluntad popular de los venezolanos.